Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 5 del mes de agosto del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 32, versículo 1 en adelante. Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira, y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: Yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie los títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Hermanos, vemos como en este capítulo surge el otro amigo de Job, Eliú, del cual no había hablado antes. Todos habían ya externado su opinión, Elifaz, Zofar y Bildad. Ya todos habían hablado prácticamente todo en contra de Job. Acá Eliú se enoja, se molesta tanto con Job por querer justificarse delante de Dios como hombre, y con sus compañeros porque ya no tenían respuesta que darle a Job. Se enoja y aunque él dice pues que no va a hablar en contra de Job y que nadie lo redarguye, él hace ver pues que por su corta edad es menor que los otros, no asume tener tanta sabiduría, pero él lo reconoce más adelante que no hay tanta sabiduría en los años. Entonces, pero igual él trata de ver el problema con el que se han encontrado con Job. Job siempre mantiene su calma, y como él mismo lo externa acá, que trata de justificarse a sí mismo más que a Dios. Recordemos que Job, el proceso que está pasando, no es por errores cometidos, sino pues es otra situación por la cual pasa. Hermanos, al igual en nuestra vida vamos a encontrar personas que nos van a acusar, personas que nos van a defender, personas que van a buscar un razonamiento por las situaciones por las cuales pasamos. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a saber esperar en Él. Él es el único que puede justificar al hombre. Nosotros justificarnos delante de Dios es difícil, pero podemos razonar las cosas. Dios entiende, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas, y Él sabe perfectamente lo que en nuestro corazón hay. Entonces, razonar con Dios es mucho más fácil que querer justificarse, porque al razonar con Dios venimos delante de su presencia a buscar, quizás de alguna manera, justificar aquellas cosas por las cuales estamos pasando. Dios nos entiende los problemas, Dios nos entiende las necesidades, y por esa razón es bueno hablar con Dios sobre la situación por la que uno está pasando.
Hermanos, Dios es fiel, Dios es justo y Dios es bondadoso y misericordioso. Por ende, cualquier situación que pase en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salud, vayamos al trono de la gracia y hablemos con Dios. Reconozcamos que hemos cometido errores, las debilidades que tenemos, pues reconozcamos delante de Dios, y no para justificarnos, sino para tratar de razonar con Dios en la situación. No que Dios va a detener el castigo por esa razón, pero es la mejor manera de entrar en comunión con Dios, de entrar en una amistad con Dios. Con los amigos podemos hablar y podemos explicarle las cosas, pues de la misma manera con Dios podemos explicar las situaciones que pasan en nuestra vida. Como lo decimos, Él conoce nuestras debilidades, pero Él necesita que nosotros las digamos, que nosotros confesemos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para poder levantarnos, para poder sacarnos de esas situaciones difíciles. Hermanos, a confiar, a esperar en Dios. Él es bueno, Él es justo y Él hará lo más conveniente en cada uno de nosotros. Hermanos, Dios tiene el control de todo. Él sabe perfectamente por qué nos pasa cada situación. Reconozcamos delante de Él los errores cometidos y busquemos esa misericordia, esa justicia de Él. Él es bueno, Él es bondadoso y Él nos entiende perfectamente todas las situaciones por las cuales pasamos. Él comprende que nuestra carne es débil. Él comprende que muchas veces nuestro espíritu está flaqueando por falta de congregarnos, por falta de lectura, por falta de comunión con Él. Y eso hace que posiblemente tengamos fallas, cometamos errores. Pero Él es fiel y justo y Él sabe qué es lo que sucede en nuestra vida. Hermanos, confianza en la justicia y en el amor de Dios, que sabemos que Él nos sacará adelante. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.